Buenas tardes. Vamos empezando ahora esta webinar de cierre de dos cursos. Uno de esos cursos que ya lleva varios años y el otro que lleva dos versiones, uno que es introductorio a la economía feminista y el otro que toca temas mucho más específicos y que están incorporándose cada vez más en el debate de la economía, de las economías latinoamericanas. Para nosotros, desde la Tindad y desde otras organizaciones que colaboran con este curso, con estos cursos, con la docencia sobre todo, estamos muy agradecidas por la participación. Cada año tenemos entre 200, 300, 400 participantes que postulan. Lastimosamente no tenemos eh, forma de incorporar a todas, pero bueno, estamos sumando cada año. Este cierre, bueno, es el esfuerzo de muchas de ustedes que han estado en todas las sesiones, participando, haciendo tareas, entregando trabajos. Así que felicitaciones por ese esfuerzo de querer adentrarse en un tema nuevo y apasionante que es como es la economía feminista. Eso por un lado. Y por otro lado, esa alegría que nos da cerrar este curso no nos aleja de la tristeza que produce y la solidaridad que nos produce el terremoto en Venezuela. Así que les abrazamos a quienes quienes están aquí hoy, quienes pudieron participar. En nuestros cursos suelen participar personas de Venezuela. Les damos un abrazo y bueno, queremos que sepan que estamos con ustedes aún en la distancia. Eh, Les deseamos mucha fuerza para estos días, estas semanas que se vienen en todo sentido. Eh, bueno, le cedo la palabra ahora entonces a Clelia que va a moderar esta webinar. Adelante, Clelia. Muchas gracias, Vero, por esta introducción y pues a todos quienes se han sumado esta tarde. Eh, Nada, les doy también la bienvenida oficialmente a este foro de cierre de los cursos de economía feminista, tanto la versión básica como avanzada. Hemos denominado este espacio Impuestos que discriminan, justicia fiscal feminista para América Latina. Eh, Planteamos que este espacio dure aproximadamente unos 60 minutos, una hora. Iniciaremos pues con un poco eh, la invitación, ¿no? A seguir priorizando y profundizando esta agenda que resulta cada vez más urgente en medio de todas las cosas que están pasando en nuestra región y en el mundo, ya que necesitamos construir sistemas fiscales que contribuyan a reducir y no a profundizar pues las desigualdades, ¿no? Creo que una de las preguntas que el curso plantea y que nuestro trabajo también desde sociedad civil, esto es importante, yo también soy parte de la TINDAD del área de justicia fiscal, y pues un poco el planteamiento que hacemos desde nuestra organización es preguntarnos verdaderamente quiénes pagan el costo de nuestros sistemas tributarios o de los sistemas en general que nos gobiernan y qué implicaría construir una política fiscal verdaderamente feminista e interseccional. Y justamente por eso creo que hoy queremos conversar sobre dos dimensiones que dialogan entre sí. Por un lado, conversar sobre el momento histórico que atraviesan las negociaciones internacionales para construir una arquitectura tributaria global más democrática, particularmente a partir de la Convención Fiscal en Naciones Unidas, y también otro momento histórico relacionado, digamos que a escala regional, que es la consolidación de la plataforma tributaria para América Latina y el Caribe. Y por otro lado, también planteamos revisar un caso, una evidencia concreta que nos ofrece el informe Impuestos que discriminan, que muestra cómo muchos sistemas tributarios de América Latina continúan reproduciendo desigualdades de género, raza y clase.
Eh, sí, yo creo que nuestro objetivo durante este espacio no es únicamente comprender mejor los desafíos, sino también reflexionar sobre qué propuestas y qué pasos pequeños o estrategias podrían fortalecer esta agenda regional y global desde la perspectiva feminista. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Creo que voy a continuar presentando a nuestras panelistas. Para empezar, quisiera presentar a María Emilia Mamberti. Ella también es integrante del área de justicia fiscal de la Tindad, es abogada argentina especializada en temas de derechos humanos y justicia económica. María Emilia, muchas gracias por acompañarnos. Nada, cuéntanos un poco sobre el escenario internacional. Gracias, Clelia, y a todas las compañeras por la presentación, la organización del curso y felicidades a quienes eh, lo terminaron. ¿Me cuentan si pueden ver mi pantalla? Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, Sí, ok. No está, a ver si puedo pasar a modo de presentación, así ven mejor. Ahí está, ¿no? sí, ahí está. Bueno, entonces voy a hacer un repaso breve sobre cuáles son las novedades que están pasando esto en el contexto internacional vinculado a la tributación, siempre partiendo de la premisa que ya anticipó Clelia y que entiendo que es transversal al curso, que es que las decisiones tributarias, como cualquier otra decisión vinculada con la macroeconomía, aunque muchas veces o normalmente se presentan como cuestiones que son técnicas y en este caso altamente complejas, en verdad esconden decisiones que son profundamente políticas y que tienen que ser adoptadas de manera naturalmente democrática, como cuántos recursos se movilizan para perseguir prioridades públicas y quiénes hacen los aportes más o menos significativos en esa movilización de recursos. Y como va a mostrar Maju en su presentación, lamentablemente hoy en esa prioridad y esfuerzos repartidos no se logra alcanzar, por lo menos en la región, la justicia de género como deberían indicar esos debates profundamente políticos democráticos que deberían guiar estas decisiones. Entonces, ¿por qué este tema lo tratamos desde el ángulo internacional? Entonces, obviamente cobrar impuestos es una potestad que es inicialmente nacional, pero la cooperación internacional para lograr el cobro efectivo de esos tributos es cada vez más importante en una economía globalizada. Las empresas multinacionales, por definición, estructuran sus operaciones en diferentes jurisdicciones y pueden artificialmente organizar su funcionamiento de modo de tributar menos o estar sujetas o beneficiadas por secretos financieros muy estrictos en algunas jurisdicciones. Y de manera creciente lo mismo pasa con individuos de muy alto patrimonio, que como vemos son en su mayor parte varones, que también organizan y estructuran su riqueza detrás de figuras legales complejas que les permiten aprovechar digamos, los vacíos que se generan a nivel transnacional. Esto produce una carrera a la baja que está más evidenciado en relación a las empresas multinacionales, donde los países compiten disminuyendo la carga impositiva para ganar, eh, digamos, inscripción o la residencia de algunos de estos contribuyentes en sus países. Y a pesar de que el abuso fiscal es un problema transnacional, es un problema global, los países del sur, digamos, cargan con el peso que es proporcionalmente más alto, por ejemplo, cuando se compara cuánto pierden por abuso fiscal respecto de lo que gastan en algunos presupuestos esenciales para lograr la igualdad de género, como pueden ser la educación o la salud. Entonces, en este escenario es obvio que la cooperación internacional en materia tributaria gana mucha preeminencia y sin embargo cuando exploramos como cuál es la intención detrás de las primeras herramientas de cooperación tributaria, vemos que no tienen que ver con combatir este abuso para posicionar mejor a los países del sur para cumplir sus cometidos públicos, que es la premisa de la que hablamos recién, sino que se piensan o se diseñan inicialmente como herramientas para facilitar el comercio transnacional y especialmente para evitar la doble imposición, ¿no? Que dos países o dos jurisdicciones cobren en simultáneo respecto de una misma, vamos a decir, actividad o transacción o a una misma persona.
La primera herramienta que surge para hacerse cargo de esta situación y con este enfoque de facilitar el comercio transnacional son los tratados bilaterales, ¿no? Un acuerdo entre dos países por el cual se asignan el derecho a imponer un tributo sobre una actividad o una situación para evitar la doble imposición. Estos tratados suelen seguir dos modelos, uno inicialmente eh, desarrollado por la OCDE, vamos a hablar un poco de esta organización, y más tarde por la Organización de las Naciones Unidas para tratar de responder un poco a las demandas de los países en desarrollo que comenzaron ya hace bastante tiempo a denunciar que estos tratados bilaterales los perjudicaban. ¿Por qué? Y centralmente porque en estos tratados se suele dar prioridad para cobrar impuestos a los países de residencia de los contribuyentes. Y las empresas multinacionales suelen estar como incorporadas o registradas y ser consideradas residentes de países del norte global. A pesar de esta desventaja, los países del sur global denuncian que es difícil por las dinámicas de poder renegociar a título individual estos tratados. Imaginen que hoy hay más de 3.000 tratados bilaterales que tienen vigencia, a pesar de que, digamos, la red de tratados de cada país varía. Los países del sur suelen tener menos tratados o una red de tratados bilaterales menos densa. En este escenario también empieza a cobrar como relevancia no el instrumento bilateral, sino el instrumento multilateral. Y en ese escenario, la OCDE es la organización que termina de facto tomando el liderazgo hasta este momento, y ahí entramos de lleno al tema de la presentación, el liderazgo en la fijación de reglas globales de tributación internacional. Pero la OCDE muchas veces es descrito como un club de países ricos, es una organización con membresía limitada y que tiene un enfoque técnico de las políticas y de la tributación también, ¿no? Esta visión como tecnocrática y de complejidad de este tipo de reglas. En resumen, la OCDE recibe un mandato del G20, que es otro foro con membresía limitada, digamos, para desarrollar un plan de acción vinculado a la tributación internacional. Lo hacen lo que se termina denominando el marco inclusivo de BEPS, sí, por las BEPS, por las siglas en inglés, de erosión de base imponible y desplazamiento de beneficios, estas técnicas de las empresas multinacionales para digamos, mover artificialmente sus ganancias para terminar pagando menos impuestos, beneficiándose de esta carrera a la baja. Y luego la OCDE, digamos, incrementa su ambición desarrollando lo que tal vez hayan escuchado, que son las soluciones de dos pilares. Uno para reasignar los derechos de tributar respecto a algunas empresas muy, muy grandes a nivel global, y otro para fijar un impuesto mínimo a algunas multinacionales de un 15%. Ninguna de estas soluciones siendo particularmente beneficiosas para los países del sur y además teniendo limitaciones de implementación como vemos. Entonces, en este esquema de tratados bilaterales que benefician a los países del norte, que se hacen difíciles de renegociar para países del sur, y de soluciones multilaterales desarrolladas en la OCDE, los países del sur y muchas organizaciones de la sociedad civil empiezan a denunciar las limitaciones de este modelo y a cuestionar principalmente la legitimidad de la OCDE como foro global y líder para desarrollar e implementar estas reglas. ¿Por qué se cuestiona esta legitimidad? Porque empieza a estar como muy documentado que a pesar de que el marco inclusivo convoca a varias jurisdicciones más allá de los países miembros de la OCDE, las posibilidades de participación real, de fijación de agenda y de ejercicio de poder de los países del sur en el espacio son virtualmente ficticias o por lo menos muy limitadas. Esto tiene que ver, digamos, con la dinámica de trabajo de la OCDE, los costos de asistir a las reuniones y la forma en que se toman decisiones. La OCDE funciona con una regla de consenso en vez de votos por mayoría, y esto profundiza un poco las dinámicas de poder donde los países del sur no logran ejercer efectivamente sus intereses o avanzar efectivamente sus intereses, y algunos países del norte tienen un poder de veto efectivamente. Entonces empieza a cuestionar en términos de la legitimidad, la inclusividad y la efectividad de este trabajo, además porque, por ejemplo, les cuento, el Pilar 1 nunca fue implementado porque Estados Unidos, que lo promovió, finalmente generó un diseño que le daba poder de veto y jamás decidió implementarlo, y empieza a generar denuncias crecientes sobre la necesidad de reformular este sistema. Y esas denuncias crecientes, a pesar de que estamos en un momento donde las noticias vinculadas al multilateralismo buenas son escasas, genera en este caso un resultado muy concreto y muy prometedor. Y en particular, los países de África logran con una, digamos, gestión diplomática y una coordinación regional muy buena
aprobar a finales de 2022 una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas que inicie un proceso para evaluar, digamos, cómo funciona hoy la cooperación tributaria en términos de inclusividad, inclusión y eficacia, inclusividad, que deriva en un informe inicial de las Naciones Unidas del Secretario General documentando extensivamente estos problemas de lo que hablamos, y a partir de ahí en la negociación de un tratado de cooperación tributaria en las Naciones Unidas, asumiendo que las Naciones Unidas hoy son el único foro que le permite a los países tener igualdad de voto y de voz, y es un foro efectivamente, digamos, universal y global que puede responder mejor a las necesidades de los países en desarrollo. Después de la aprobación de los términos de referencia para esta convención, se estableció un comité negociador que hoy está vigente, y lo que está negociando es un tratado marco, una convención marco, que significa que es un tratado general que fija algunos compromisos también en términos generales que luego se desarrollan con más detalle en otros instrumentos. En este diseño, la conferencia de las partes de este tratado, como el organismo que va a unir a todos a todos los estados que ratifiquen el tratado y a otros actores relevantes, va a jugar un rol clave, ¿no? Para ir interpretando y completando los compromisos de ese convenio muy general. Y ese convenio general se complementa con protocolos, ¿sí? Donde se detallan más algunos temas. Hoy los países, en paralelo al convenio, están negociando 2 protocolos tempranos. Uno sobre tributación de servicios transfronterizos y otro sobre prevención y resolución de disputas. Pero el convenio no tiene solo compromisos sobre estos 2 temas, sino sobre varios otros que son esenciales para avanzar la justicia de género en la tributación internacional. Por ejemplo, tiene un compromiso sobre cooperación fiscal y desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, sobre asignación justa de derechos de tributación, ya hablamos cómo los tratados hoy le dan más derechos de tributar a los países del norte, sobre el abordaje de la tributación efectiva a los individuos de muy alto patrimonio, sobre abuso fiscal y flujos financieros ilícitos, bueno, además de los 2 temas de los protocolos tempranos que ya les mencioné. Para redondear y después seguir conversando con las preguntas, ¿por qué esta convención tiene un potencial muy grande para promover la justicia de género? No solo por los temas de gobernanza que ya hablamos, ¿no? Este es un foro que es más inclusivo, es efectivamente global, y le permitiría a los países del sur avanzar en sus intereses de una manera más directa y más inclusiva y efectiva, sino también porque de alguna manera cambia lo que era la preocupación inicial de las medidas de cooperación internacional a su comienzo, ¿no? Que tenía que ver con el comercio internacional. Ahora es el desarrollo sostenible lo que se pone como el objetivo central de la cooperación tributaria internacional. Y como un principio guía se busca alinear la cooperación tributaria con los compromisos existentes de derechos humanos, incluidos los vinculados con la igualdad sustantiva de género. Este enfoque más amplio, que en los documentos anteriores de Naciones Unidas incluyen temas de desigualdad, por ejemplo, clima y desarrollo sostenible, abre la puerta a que se promuevan muchas demandas habituales de justicia de género en este espacio, incluido a que se produzca información suficientemente desagregada con enfoque de género, que es un tema sobre lo que va a hablar en Maju en un rato. Una sola nota para cerrar es que lo que vemos que es esencial para que este proceso que termina o debería terminar, como muestra en la diapositiva actual, a mediados del año que viene, para el tratamiento de la Asamblea General y la entrada en vigencia del convenio, es que haya cooperación regional efectiva, porque si no hay un riesgo muy grande de que la convención termine siendo un tratado demasiado vago, demasiado fragmentado y eventualmente no ratificado. O sea, por un lado, una participación activa de sociedad civil, que siempre aumenta, digamos, la demanda de la ambición, pero también una cooperación regional muy activa. En el convenio lo vemos de una manera muy articulada, en el convenio ONU, de una manera muy articulada a nivel de la Unión Africana, y a nivel regional lo vemos pasando de una manera muy positiva por afuera de la Convención ONU. En la plataforma tributaria de América Latina y el Caribe, Maju un poco va a tocar este tema cuando presente el informe
sobre el que ella va a hablar. Es una plataforma que se lanzó hace 3 años con el objetivo de fomentar la coordinación y la colaboración a nivel de la región. Y un poco su agenda surge muy de la mano de las demandas de sociedad civil y por eso tiene foco en temas de beneficios fiscales, progresividad tributaria y tributación ambiental, demandas así como muy sostenidas de la sociedad civil en la región. Entonces, conectar estos dos mundos y que las demandas y la información que produce PETELAC llegue a las Naciones Unidas, creo, es el camino para seguir con esta, digamos, conexión y destecnificación de la cooperación tributaria de ahora en adelante. Lo dejo por ahí, creo que estoy en tiempo. Muchísimas gracias, María Emilia. Sí, yo creo que nos dejas con una idea muy importante y es justo que la discusión tributaria internacional no trata únicamente sobre reglas, sino también sobre pues, el cómo reflejan y permiten temas de acceso de todo tipo, ¿no? Y bueno, como bien decías, esta reflexión también nos conduce a la siguiente presentación, porque, digamos, con esta revisión del contexto internacional, pues también nos preguntamos cómo esas estructuras tributarias se expresan en la vida cotidiana de las personas y cómo nos impactan. Si tenemos, siempre hay también preguntas sobre la evidencia de si los sistemas tributarios son o no son neutrales, y para responder estas preguntas, pues invitamos a María Julia Elioso, que es economista, directora de proyectos económicos en la Fundación Ebert de Argentina. Desde allí, pues también trabaja en diversas articulaciones y proyectos, tanto nacionales como regionales, vinculados a la justicia fiscal con enfoque de derechos humanos para la justicia social. María Julia, muchísimas gracias por acompañarnos también. Nada, somos tuyas y tuyos. Bueno, hola a todos, a todas, todes. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Porque antes me escuchaba bajito. Escucha bien. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, primero quiero agradecerles la invitación, muy honrada de ser parte de este espacio que la Tindad sostiene hace tanto tiempo y que es tan importante, la verdad, la formación en estos temas para quienes no lo están trabajando, porque la forma de democratizar esta conversación justamente es poder hacerla accesible y me parece que estos cursos de formación, junto con otros que se están desarrollando en la región, son la clave para eso y, por supuesto, en particular, darle lugar, prioridad a los enfoques de género y feministas que hoy en día pareciera tan difícil con lo que está pasando también en nuestra región, tratar de instalar esa conversación que tal vez hace unos años parecía mucho más sencillo. Em, Así que nada, celebro y además esto, que sea una instancia de conversación regional, porque ahí Emilia un poco lo planteó, la discusión fiscal muchas veces, especialmente para quienes no están en esa conversación cotidiana, pareciera ser algo muy de una instancia nacional. Es medio contraintuitivo pensar la discusión fiscal en términos internacionales, porque uno dice, bueno, pero los impuestos se recaudan a nivel nacional, los presupuestos se manejan a nivel nacional, ¿por qué eso debería tener, debería ser tan fuerte o debería importarnos que eso se articule internacionalmente? Bueno, ahí Emilia me parece que lo desarrolló muy bien, ¿no? Creo que la globalización y la forma en la que el capitalismo hoy se mueven hace que no sea una posibilidad la discusión internacional sobre la política fiscal y tributaria en particular, sino que es una necesidad imperiosa que discutamos por todas las cuestiones que explicó Emilia, que sí o sí necesitamos pensar la discusión tributaria de manera internacional porque el capital se mueve en el mundo muy rápidamente, de maneras muy escurridizas, y los estados, una vez una amiga me dijo, es un Titanic tratando de girar, es dar una vuelta de 180 grados. Entonces,
cuantos más seamos los que nos involucramos en esa conversación y más atentos estemos a lo que está pasando, forzamos también a que eso se genere, especialmente desde las organizaciones de sociedad civil, los movimientos, quienes están activando esto, eh, más allá de quienes pueden participar en estas instancias que mencionó Emilia recién. Y en eso, bueno, yo vengo a comentar sobre un trabajo que hicimos entre muchos compañeros y compañeras que somos parte de una articulación que le llamamos Red de Política Fiscal Feminista, que hicimos un trabajo a pedido del Consejo Consultivo de Sociedad Civil, es decir, las organizaciones de sociedad civil que están tan pendientes y están presionando a los estados en la plataforma latinoamericana que mencionó Emilia recién, para que algunas conversaciones se logren instalar. Y en eso, justamente, el Consejo Consultivo tomó la cuestión de pensar las desigualdades, o sea, los sistemas tributarios y las desigualdades de género, raza y clase, como una agenda, una bandera de ese consejo y encargó este estudio, que lo resolvimos entre diversas compañeras y compañeros investigadores de diversos países, que esta red, justamente como estamos articulando entre distintos países, a mí me da un poco de calor ser yo la que lo presente, porque yo soy de Argentina y el trabajo que se hizo, si bien yo trabajé un poco trabajé en la articulación y en pensar este trabajo también, el trabajo lo hicimos para 3 países, para Brasil, para Colombia y para México, del cual yo no pertenezco a ninguno de esos países, y está acá presente igual Paola de Colombia, que fue una de las que, por supuesto, trabajó en la investigación. Finalmente, bueno, hubiera sido bueno que lo presente ella, pero está ahí en el público. Así que... pero bueno, traigo algunos resultados que me parece, bueno, un poco de contexto de cómo pensamos esto y el marco teórico desde dónde nos paramos para pensar esto, tratando de no aburrir, pero me parece que es importante. Sí pensar justamente, nosotros pensamos este trabajo en el marco de el contexto global de crisis, decimos la pluricrisis o multicrisis que están atravesando hoy en día, que incluso desde la economía feminista se vienen enunciando de esa manera hace mucho tiempo. Tal vez desde después de la pandemia, eso hizo, ese concepto de policrisis hizo más ruido, pero hablar de la crisis económica, social, política, climática, y nosotros agregamos muy fuertemente la cuestión también de los cuidados en eso. Em, Esto está ocurriendo en un escenario, esta crisis en un escenario geopolítico cada vez más inestable, con guerras, conflictos, crisis ambientales, que en América Latina obviamente no somos, somos somos parte clave de esos, incluso se piensa desde Occidente, por lo tanto que todas esas crisis nos están atravesando muy de lleno. Y en nuestra región se traduce en mayores niveles de desigualdad, políticas de ajuste, y crecientes dificultades que tienen los estados para hacer frente a todas estas crisis, contando con los ingresos, con los recursos necesarios para sostener las condiciones de vida, que deberían entenderse como condiciones de vida digna, ¿no? Nuestros estados tienen varios problemas para garantizarlo, y por supuesto que eso es una disputa profundamente política, no solamente técnica, que es lo que la política fiscal nos puede brindar. Por eso decimos la política tributaria en particular es parte central de este debate, porque puede ayudar a mitigar estas desigualdades o a profundizarlas. Y como todas las políticas económicas, la política tributaria es una política que no es neutral en términos de género, de raza y de clase. La política tributaria puede hacer justamente con su diseño que las desigualdades se profundicen o puede reproducirlas. Y a eso es donde queremos estar atentas y proponer algunas cuestiones. Nosotros partimos de nuestro trabajo para estos tres, desde un diagnóstico regional, pero en particular para estos 3 países, les decía Brasil, Colombia y México, que los sistemas tributarios en estos países están agudizando en vez de reduciendo las desigualdades estructurales de género, raza y clase. Si usamos esas 3 categorías en el estudio. Porque los sistemas tributarios de estos países
como también sucede en el resto de la región, se caracterizan por basar su recaudación en impuestos, mayormente los impuestos indirectos que sobre los directos. Y esa regresividad de los sistemas tributarios afectan desproporcionadamente a las mujeres, particularmente aquellas que están en situación de vulnerabilidad y que están atravesadas por esas tres intersecciones que mencionábamos o categorías sociales. Nosotros aquí entonces lo que hicimos muy brevemente, lo menciono, fue analizar teníamos como objetivo analizar los impactos diferenciados de la política tributaria de estos tres países en términos de género, raza y clase, y para eso utilizamos, lo voy a mencionar por única vez, si alguien quiere más profundidad sobre esta conversación nos puede contactar, pero utilizamos un índice que se llama el índice de Kakwani, que mide progresividad y regresividad de los impuestos. Miramos como impuestos directos, impuestos a los ingresos, y como impuestos indirectos, impuestos al consumo, y utilizamos datos de ingreso, género y raza de las jefaturas de los hogares. Y a partir de ahí, de los resultados, nosotros hicimos algunas recomendaciones de reforma tributaria o qué rol podría tener la PTLAC en la plataforma latinoamericana en estos objetivos de cooperación regional. Partimos, obviamente, desde el marco de la economía feminista, como les mencionaba, la economía feminista, y como seguramente ustedes vieron a lo largo de sus cursos, de los cursos de la Tindad, la economía feminista trabaja gran diversidad de temas, pero en los últimos años hubo un avance muy fuerte en pensar la política macroeconómica y en particular la política fiscal como determinante estructural de las desigualdades de género. Y eso es importante para la teoría económica en general porque lo que aporta la economía feminista es pensar que la política tributaria no es una herramienta neutra, sino que tiene un rol muy concreto en esto que decíamos antes de profundizar o mitigar las desigualdades de género. Y esto es así básicamente porque las desigualdades de género no se explican por decisiones que toman las personas de manera individual, sino por cuestiones que son estructurales de la sociedad y de la economía, que tienen que ver cosas que ustedes seguramente ya vieron en el curso, pero con los estereotipos de género, con la división sexual del trabajo, con la organización social del cuidado, que explican sí, de una manera muy importante las condiciones de vida de las personas, de las mujeres, de las personas LGBT, de las personas negras, indígenas y afrodescendientes. Y lo que vemos socialmente es que estas personas tienen en promedio menores ingresos, que están insertas en empleos que tienen mayor informalidad, que tienen trayectorias laborales más inestables, que están sobrerepresentadas en la pobreza, que tienen mayor tiempo de carga de trabajo no remunerado. Y todo esto que estoy enunciando de manera muy rápida, lo que sucede es que condiciona de manera muy fuerte los patrones de consumo, de ahorro y de inversión de estas personas. Entonces, cuando pensamos que por todas estas razones las personas consumen de manera y ahorran de manera muy diferente, cuando esto se cruza con los sistemas tributarios, vemos que los sistemas tributarios gravan más al consumo y menos a la riqueza o al capital, por lo tanto, eso se va a traducir en cómo en los tributos que pagan las personas que pueden ahorrar más o pueden ahorrar menos, o las personas que gastan más en bienes de consumo de la vida cotidiana, de la canasta básica, podríamos decir. Entonces, la política fiscal puede funcionar redistribuyendo a partir de esos sistemas tributarios o justamente profundizando las desigualdades. Pero también, si lo pensamos desde una mirada latinoamericana, esto no alcanza solamente mirando las cuestiones de género, sino que es muy importante que podamos mirar desde una mirada interseccional, justamente donde estas desigualdades también están atravesadas por la raza y por la clase, porque en nuestra región la pobreza no solamente está feminizada, sino que está racializada. Em, con esta introducción, entonces, nosotros o sea, partiendo de ese marco teórico o en ese marco, nosotros que encontramos que efectivamente todo esto que nosotros leíamos desde nuestras autoras de cabecera, lo confirmamos con la evidencia empírica que nos brindó este índice de Kakwani,
donde vimos que los sistemas tributarios de estos países que analizamos presentan los perfiles de regresividad sistémica derivada de la prevalencia de los impuestos indirectos sobre los directos. Es decir, que las personas con menores ingresos están destinando porcentajes mucho más altos de lo que ganan al pago de impuestos en comparación con las personas más ricas, y que esto se debe al problema estructural que vemos en la región y que también se repite en estos tres países, que es que hay una dependencia excesiva en la recaudación de nuestros sistemas tributarios de impuestos como el IVA respecto a lo de los ingresos, a los impuestos sobre el ingreso y sobre el capital. ¿Qué observamos? Que los hogares encabezados por mujeres destinan una mayor proporción de sus ingresos a gastos vinculados a la vivienda, mientras que aquellos que están encabezados por hombres gastan más en transporte. Vimos que las mujeres jefas de los hogares suelen ser las únicas responsables de los gastos vinculados al consumo de las personas dependientes, es decir, que implican tareas de cuidado, y que, como decíamos antes, tienen condiciones de vida más vulnerables, peores empleos, menos ingresos, más tiempo destinado al trabajo no remunerado. Y con respecto a las cuestiones, a la categoría de raza, vimos que la población negra en Brasil y lo que en las encuestas de Colombia y México se menciona como autorreconocimiento étnico, destinan una proporción mucho mayor de su gasto en alimentos en comparación a la población blanca o que no se autopercibe de esa manera. Entonces, ¿qué vimos? Que la pobreza en la región es negra, marrón, indígena y tiene cara de mujer, entonces que el IVA afecta más a esos sectores empobrecidos que están mayoritariamente representados por estas mujeres. Vimos que el impuesto a la renta en todos estos países es progresivo, pero no logra contrarrestar la regresividad del impuesto al consumo, ¿sí? Sigue siendo poquito igual lo que aporta en términos de recaudación. Y que los sectores de más altos ingresos, que son principalmente personas blancas y varones, hacen uso de las estrategias de evasión y elusión, de las cuales Emilia antes referencié un poco, que pueden aprovechar de esos privilegios fiscales. Mayoritariamente son esas personas las que pueden aportar sobre eso. Clelia, vos te sacaste la cámara, supongo que me estoy excediendo un montón con el tiempo, por eso me vas a decir algo, porque tengo algunas cosas más para decir, pero puedo ir Dale, cerrando. que tú dale todavía. O sea, sí estamos ya en tiempo, pero podemos tomarnos unos 3 minutos más. Bueno, tengo algunos datos por país más específicos de número, pero los puedo dejar en todo caso si alguien después pregunta sobre eso. Sí quiero decir en términos de, o sea, bueno, nuestro estudio terminaba con recomendaciones un poco más concretas para la plataforma sobre cómo hacer los sistemas tributarios más progresivos, que tal vez eso puede ser una pregunta para después, pero sí quisiera decir, especialmente si aquí hay personas que les interesa trabajar de alguna manera con esto, nuestro estudio tuvo algunas limitaciones importantes que no son menor, o sea, no hay antecedentes de estudios de este tipo, especialmente en lo que refiere a cuestiones de raza. Y eso fue un problema importante que me parece que puede parecer una pavada, pero para las instancias de cooperación, si nosotros queremos pensar en trabajar coordinadamente entre los países, es muy importante contar con datos que nos permitan justamente hablar el mismo idioma, y no me refiero al español, sino que cuando hablamos de personas racializadas estemos hablando, podamos poner en común eso, o si hablamos de implicancias de género, solamente estamos hablando en términos binarios de mujeres y varones. Bueno, hay mucha cuestión estadística, metodológica, de cómo en los distintos países se toman los datos, que me parece que es, nada, no nos permite hacer comparaciones lo suficientemente robustas para después poder sacar buenas conclusiones y hacer buenas recomendaciones. Eso me parece muy importante. Y después, bueno, hay cuestiones muy más técnicas y concretas de cómo hacer que estos problemas que identificamos en nuestros sistemas tributarios puedan modificarse, y que necesitamos que sean de manera coordinada, por lo que mencionábamos antes. Pero sí pensar que una reforma tributaria para que efectivamente
cumpla con los derechos humanos, o sea, pueda garantizar los derechos humanos y sea justa en términos sociales, fiscales y por lo tanto sociales también, debe tener sí o sí incorporada esta perspectiva de género y raza que no alcanza solamente para pensar reformas tributarias, sino tiene en cuenta esa dimensión. Ahí cierro. Muchísimas gracias, María Julia, por esta intervención que, como bien decías, pues tiene, siento que son como las dos escalas, ¿no? No quiero decir dos caras de una misma moneda, sino como las diferentes escalas de un mismo problema sistémico que es al que nosotros queremos hacer frente y que los cursos también, ¿no? Han puesto como en evidencia durante este periodo. Quiero invitar a quienes están presentes a que nos dejen pues, sus preguntas, dudas, comentarios, reacciones sobre lo que se ha planteado. Creo que mientras alguien se anima, porque no sé, ahí me corriges, María Claudia, pero yo no veo ninguna pregunta todavía. Pero mientras se anima, quizás yo les puedo dejar una primera ronda como de preguntas ahí disparadoras y un poco empezaría con María Emilia, preguntándole sobre las oportunidades que hay para los países pero sobre todo, creo que también sobre los desafíos, en el sentido de, digamos, teóricamente yo siento que es algo que todos estamos muy de acuerdo, pero que en la práctica ya en temas un poco más como operativos y de aterrizarlo a mecanismos, a procesos y demás, pues quizás está en nuestras manos contribuir hacia eso, ¿no? Y aprovecho para leer aquí, hay un comentario de Nacheli. Nos pregunta, ¿a los organismos multilaterales de más en más les interesa este tema porque también su financiamiento se ha visto reducido y en riesgo desde que los estados no tienen dinero para hacer sus contribuciones voluntarias al sistema? Patricia nos pregunta si podemos compartir el estudio. Entiendo que está en proceso de diagramación y que va a ser pública. No, ¿ya lo tienes? Ya, perfecto. Entonces, ya nos lo comparte María Julia. Entonces, mientras tanto, doy paso a María Emilia, mientras María Julia nos comparte también el estudio. Sí, sobre oportunidades y desafíos. Si pensamos en oportunidades, por ejemplo, para abordar los temas del estudio que presentó Maju específicamente, bueno, creo que hay varias. Algunas son más directas y otras son más de largo plazo. Una directa tiene que ver con lo que uno de los temas de finales de la presentación con la producción de datos, ¿no? Esta convención, por ejemplo, plantea en uno de sus artículos el tema de la producción y publicación de datos, en realidad producción y análisis de datos, ¿no? Y es una convención que se genera en una organización que tiene una tradición de promover, en alguna medida por lo menos, la justicia de género. Entonces sería muy fácil que en un espacio multilateral, en un tratado que busca producir y analizar datos, se avance en esta agenda. Es como una línea de base, ¿no? Poder medir lo que nos importa de alguna forma. Ahí hay un ejemplo y como ya les digo, la convención tiene entre sus objetivos o principios alinear la cooperación fiscal con los derechos humanos. Entonces yo creo que si nos organizamos, ahí hay un camino directo para por lo menos incentivar esto. Y se puede hacer a nivel regional, como lo está haciendo Petelac, y eso escalar a nivel global. Y después hay oportunidades que son un poco más de mediano plazo, ¿no? Hay un tema con los impuestos indirectos que, bueno, quienes trabajan con arquitectura financiera global lo ven, ¿no? Que a los países de la región muchas veces se les recomienda implementarlos como si fueran los únicos impuestos que tienen capacidad de implementar, porque los directos son difíciles de recaudar, hay abuso y demás. Y esta convención tendría, digamos, creo que cambiar un poco esa narrativa, tanto en términos de las capacidades institucionales de los países del sur para cobrar impuestos directos, como la factibilidad de cobrarlos cuando se contiene el abuso transnacional, ¿no? Y después también, más exploratorio, porque busca la convención compromisos sobre temas sobre los que hoy no hay un estándar internacional, como la tributación de los superricos, ¿no?
Hoy eso es un problema que es global, pero que finalmente cada país intenta resolver a nivel nacional. Y escuchamos de muchos países que, bueno, como que no están dispuestos en realidad a ser los primeros que dan el paso en abordar el problema de la riqueza extrema, si se quieren, por los miedos a que los súper ricos de sus países cambien de jurisdicción y demás. Bueno, la convención es un primer instrumento normativo, va a ser un tratado que trata este problema de cero. Y en ese sentido es innovador y creo que es otro mecanismo de largo plazo para abordar los problemas y oportunidad, los problemas que comentó Maju. Los desafíos creo que tienen que ver más que nada con terminar en un convenio y un poco en línea con el comentario de Nayeli del subfinanciamiento de la ONU. Un convenio que no tenga poder, que no se ratifique, que tenga compromisos muy vagos, pero aún así, por ejemplo, muchas veces estas convenciones internacionales no generan tantos efectos en sí mismos, sino por la movilización que facilitan a nivel nacional. Con las convenciones de derechos humanos se ve mucho, no es tanto lo que se produce en Ginebra, digamos, sino cómo se usan esos estándares, cómo se busca la rendición de cuentas de los estados a nivel local a partir de ese estándar internacional, ¿no? Esto está bastante documentado y en América Latina pasa mucho, hay una tradición de usar estos estándares para exigir rendición de cuentas a nivel nacional. Así que creo que el desafío, por lo menos en nuestra región, podría contenerse con ese mecanismo. Muchísimas gracias, María Emilia, y María Julia también por compartirnos ya el enlace al estudio. Nos han dejado un par de comentarios más. El primero es de Alejandra Guamán y nos dice, en un escenario político internacional tan complejo, ¿qué mecanismos se pueden poner en marcha para garantizar el no retroceso de ciertos avances en el financiamiento? Sobre todo pensando en que estamos en una coyuntura en donde un mes se puede cerrar toda una agencia de cooperación internacional, como fue el caso de SAID. Le sumaría también el tema de las elecciones, ¿no? Y los cambios un poco ideológicos dentro de los gobiernos nacionales, cómo eso puede desmantelar también procesos construidos durante mucho tiempo en los países. Laura Pacheco también nos saluda desde Costa Rica y nos dice, ¿hay algún país en la región que ya esté implementando reformas tributarias con esta visión de género, clase y raza incorporada? Yo Dale, María Julia. me animo a responder. Justo, bueno, quedamos dos expositoras de Argentina, pero sobre la cuestión del escenario político internacional complejo. Para mí ahí hay un desafío muy fuerte, importante y grave. También eso, digo, de Argentina, porque como saben, nos gobierna hace 3 años un gobierno que desarmó de un plumazo muchos años de construcción de políticas públicas bueno, especialmente si pensamos en términos de género, de discusiones sobre, no sé, cosas incluso más estructurales como, no sé, en términos fiscal, el presupuesto con perspectiva de género, que las primeras cuestiones incluso no las había hecho un gobierno progresista, sino que un gobierno de centro derecha que tenía la Argentina, ya había empezado a implementar ese tipo de políticas. Entonces, para mí sí, ahí tenemos un desafío muy importante que no se resuelve en términos técnicos, porque incluso eso también como discusión sobre desafíos de las democracias, me parece incluso los congresos en muchos sentidos están ahí fallando, me parece, en sostener algunos avances legislativos, institucionales que teníamos. Entonces, ahí me parece que hay una conversación más política que dar y justamente este tipo de instancias de formación en donde, o sea, no podemos defender y no nos podemos movilizar ni podemos activar para defender cosas que no conocemos. Entonces, eso, en particular con la política fiscal, con los presupuestos con perspectiva de género, con las reformas que necesitan nuestros sistemas tributarios para hacerlos más justos. Esto me parece que es muy importante, pero me parece que la respuesta es más política que técnica en ese sentido. Y sobre reformas tributarias en la región que hayan tenido incorporado esto, bueno, Brasil hace poco incorporó una reforma tributaria que tuvo que en particular hizo una reforma
en el impuesto a los ingresos, no al patrimonio, que puede entenderse en cierta medida. Hay justamente lo que las compañeras de MADE, que es un centro de estudios en la Universidad de San Pablo, que venían un poco siguiendo el tema, ellas veían que justamente la tributación en los sectores de más altos ingresos, vinculado al impuesto a la renta, al impuesto a los ingresos, era un impuesto que pagaban mayoritariamente las personas negras, porque el impuesto recaía mayoritariamente en los impuestos o sea, lo que pagaban el impuesto al ingreso por la categoría del salario. O sea, entre las personas de más altos ingresos, las personas que más pagan impuesto a la renta son los que perciben altos salarios. Y ahí eran mayoritariamente varones, sí eran varones, porque están más representados los varones en los sectores de más altos ingresos, pero las personas negras eran las que estaban pagando más ese impuesto. Las personas varones blancas pagaban menos ese impuesto. Entonces se apuntó a hacer una reforma tributaria para también revisar esa cuestión. Eso es lo único que se me ocurre. No sé, Emilia, si vos tenés mapeado capaz algo más. Sí, muy chiquito. Y sobre los problemas, digamos, de la política actual que se trasladan en el multilateralismo, de acuerdo con Maju, o sea, tampoco podemos decir que nada va a resolver la situación en la que estamos con un renglón, un instrumento. Sí hay algo, por ejemplo, algunas cosas que deja la experiencia, a mi juicio, fallida de la OCDE, ¿no? Que si se diseña una solución multilateral que le da poder de veto a un país, como en ese caso en Estados Unidos, está un poco destinada a fracasar por diseño, y ese problema se pronuncia en un contexto como en el que estamos, ¿no? Entonces, lo negativo creo que por lo menos deja algunos aprendizajes. Sobre impuestos que lo incorporan, como decía Maju, una nota adicional sobre la reforma que hizo Brasil al impuesto a la renta, que ahí la producción de información para evidenciar las desigualdades creo que fue clave. Y Pedelec fue un espacio para, como se genera un círculo virtuoso, ¿no? Donde la evidencia genera presión política y la presión política genera incentivos para mejorar los datos. Y después sobre el tema de raza, que por ahí todavía menos estadística, solo vi noticia, esto no lo estudié como la reforma del impuesto, de que en Brasil se va a empezar a incluir información vinculada a la raza en la información que maneja la autoridad tributaria. Solo para agregar, con un caso de Argentina un poco optimista, en general los impuestos progresivos tienen una dimensión de género, por las cosas que explicaba Maju y que conocerán del curso. Argentina tiene un impuesto al patrimonio, pero durante la pandemia cobró con el nombre de aporte solidario un impuesto de pago único a los altos contribuyentes, personas físicas, con de hecho una base imponible más grande que la del impuesto al patrimonio normal de Argentina, y la autoridad tributaria publicó datos de esos contribuyentes, y 74% eran varones y 76% de lo que se esperaba recaudar venía de contribuyentes varones, ¿no? Evidenciando la alta masculinización de la riqueza. Y ese caso es interesante porque además el impuesto venía con una asignación presupuestaria específica, que no tenía toda perspectiva de género, pero alguna tenía perspectiva de género. Por ejemplo, para comprar equipamiento destinado al personal de salud, donde las mujeres estamos sobre representadas. Entonces, hay ejemplos, pero bueno, son, digamos, luchas que son políticamente más difíciles de lograr que otras que incentivan los sesgos o refuerzan los sesgos que presentó más antes. Muchas gracias a ambas. Nos has dejado un par de comentarios adicionales. Eh, por un lado, Elena nos menciona un poco el caso de Colombia, también en línea con lo que ya comentaron de las elecciones y los cambios políticos asociados. Y por otro lado, Jacqueline nos saluda desde Honduras y plantea el hecho de que parece haber adquirido más visibilidad en los últimos años el debate respecto de la intersección entre política fiscal y reproducción de las desigualdades de género. Nos pregunta ella si este cambio responde o está vinculado al desarrollo de conocimiento que se ha dado en la región, que un poco creo que también fue respondido, ¿no? Con lo del círculo virtuoso que presentaste, María Miguel.
No sé si quieren reaccionar a algo sobre esto, pero antes, quizás quisiera hacer una última como pregunta más que pregunta, una ronda de cierre, aprovechando también ya que estamos en tiempo. Quizás lo que les plantearía a ambas es, si tuvieran que priorizar alguna sola reforma tributaria que tenga un impacto significativo sobre las desigualdades, ¿cuál sería y por qué? Esa sería como mi propuesta de cierre. Yo sé que es una pregunta súper utópica y que claramente es muy difícil de responder, pero pues podemos tener perspectivas al respecto, ¿no? Así que un poco me gustaría escucharlas y ver pues si tienen también alguna reacción a lo que mencionan Jacqueline y Francelena antes de despedirnos. Una es muy difícil. Yo voy a decir dos. Dale, dale. No, porque hay una cuestión en esto de atacar la regresividad, o sea, hacer más progresivos los sistemas tributarios o hacerlos menos regresivos. No sé qué es más urgente. Hay una discusión sobre hacerlos menos regresivos, que es algo que se está dando en toda la región, de discutir las devoluciones de los impuestos al consumo, incluso más que la eliminación del impuesto al consumo, eliminación del IVA en los impuestos de en los bienes de la canasta básica, sino la devolución por muchos avances que ha habido en términos de política pública, información con la que cuentan los estados, etcétera, que puede segmentarse y hacerse eso bastante eficiente. Es hacer menos regresivo un impuesto como el IVA es un buen punto y hay formas de que sea como muy, muy directo. Y la otra cuestión es hacer más progresivo, o sea, poder grabar mejor las altas rentas o los altos patrimonios. Eso es más difícil, me parece, de llevar adelante. Incluso, bueno, hay también por cómo se construyen las riquezas en los sectores más de altos ingresos, en el 0,1% de la riqueza, de cómo lograr efectivamente grabar esos sectores. Ahí está, bueno, la propuesta esta de Zuckman de grabar a los muy altos patrimonios. Eso también parece imperioso, pareciera mucho más difícil en términos políticos, hasta en términos de justicia es más, me parece que es muy, muy relevante, pero bueno, tiene otros desafíos políticos en términos de poder, incluso de quienes manejan las riendas de esa conversación. Ahí cierro. Gracias, María Julia. María Emilia. Gracias, sí. Y no, es muy difícil la pregunta. Voy a aprovechar que Maju no dijo solo uno para tampoco decir solo uno, pero creo que si tuviera que apostar como para cerrar un webinario, un curso que estoy segura que les resultó inspirador, pero apostaría a la segunda parte de la sugerencia de Maju, que es hacer más progresivo el sistema con impuestos a los sectores que realmente están como evidenciando una capacidad contributiva muy alta y con impuestos sencillos, ¿no? Algo que nos llegamos a discutir hoy tiene que ver con beneficios tributarios que bueno, la Tindada ha analizado, ¿no? Los sesgos de géneros de los beneficios y cómo a veces en esas excepciones se termina como diluyendo la capacidad estatal por cómo se negocian los beneficios, cómo se... em, entonces, sí, apostaría por esas visiones que parecen utópicas, pero que si se insiste llega. A la pregunta de la colega de Honduras, creo que parte de la explicación tiene que ver con la insistencia de las organizaciones. Con Clelia la semana pasada estuvimos en un encuentro con autoridades tributarias donde hubo un panel sobre justicia de género y raza que hubiera parecido imposible, tal vez en otro momento, y hoy sucede por la insistencia de organizaciones y personas como las que están en la Cámara. Así que hay que insistir, por ahí hay que insistir décadas, pero... Muchísimas gracias a ambas. Sí, yo siento que también es un trabajo como de sembrar semillas eh, que se cosechan en el largo plazo, ¿no? El mismo el proceso de Naciones Unidas ha sido algo que la sociedad civil ha venido proponiendo quizás por un poco más de 20 años.
Entonces, sí, ¿no? Son como procesos que por eso mismo la Tindad y pues desde las organizaciones de la sociedad civil se plantea mucho esto de generar espacios de conversación, de generar espacios de formación, de como revisar diferentes perspectivas sobre una realidad, de modo que estemos preparadas y preparados para cuando haya una oportunidad y movilizar con propuestas, ¿no? Que es un poco el reto en general. Así que nada, yo creo que con eso daría por terminada esta sesión, agradeciéndoles nuevamente por su presencia, por el tiempo. ¿Alguien me decía algo? No, yo, perdón, Clelia, antes de que cierres, quería aprovechar para compartirles también dos informaciones más Dale. vinculadas a estos temas que estamos trabajando justamente. También, justo hoy a la mañana tuvimos un espacio de formación también de la red esta de formación de política fiscal feminista que les mencionaba antes, de la cual la Tindad también es parte. Y mañana sale la difusión, empezamos con la inscripción a ese curso también que tiene de docentes a compañeras de la Tindad también y otras organizaciones que es, bueno, es más específico sobre política fiscal, no como el que ofrece la Tindad de Economía Feminista, y también que prontamente se va a lanzar también otra plataforma de acción de economía feminista vinculada también para tener otro espacio de diálogo y articulación sobre estos temas el 8 de julio, que también ahora les dejo acá la información para que lo compartamos y también puedan, nada, otras instancias de articulación para justamente lograr frenar los retrocesos de los que estamos hablando y conversando. Buenísimo, muchísimas gracias, María Julia. Eh, pues sí, creo que no mucho más, para no alargarnos más. Creo que solo un tema adicional y es que, pues, fui parte de este proceso, bueno, he venido siendo parte de algunos procesos ya de los ciclos de formación y siento que cada vez entre que la curiosidad, los mismos como experiencias de quienes participan son mucho más diversos, enriquecedores, movilizadores. Entonces, siento que eso es inspiración para todos, ¿no? Para quienes se están formando, para quienes somos parte de la formación como docentes. Y en general eso nutre muchísimo a la red y es un poco lo que se estaba buscando. Así que muchas gracias por ser parte de todo eso, que nos sigamos encontrando en otros espacios como los que acaba de plantear María Julia. Y nada, muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto.